Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Viajero en el Tiempo. ¿Estáis preparadas y preparados para viajar en el tiempo? Porque hoy os voy a hablar de historia de España. Voy a hablaros de la Segunda República. Bueno, hoy toca hablar de la Segunda República, pero hay que ponerse en contexto. Sabéis que tras la marcha del rey Borbón, Alfonso XIII se proclama en España la Segunda República. Después hubo un golpe militar que da como resultado una sangrienta guerra civil. Y tras esa sangrienta guerra civil, se proclama en España un régimen dictatorial represivo. Bueno, pero hoy quiero hacerme dos preguntas importantísimas. ¿Tuvo política exterior la Segunda República? Y la segunda pregunta, ¿por qué las potencias democráticas como Gran Bretaña o Francia no ayudaron a la Segunda República cuando se produjo ese golpe militar y la posterior guerra civil? Pero vamos a empezar con la primera pregunta. Sí tuvo, para mi entender, sí tuvo política exterior la Segunda República, porque la República participó activamente en Ginebra, en la Sociedad de Naciones. Lideró el grupo de neutrales y estuvo a la altura cuando lo tenía que estar. Perdón. Condena de Japón por la invasión en Manchuria. El nuevo régimen no olvidó la política exterior, a la que dedica este régimen artículos en su constitución. Estuvo presente en los organismos internacionales, particularmente en la OIT, Organización Internacional del Trabajo, y en la SDN, Sociedad de Naciones, donde no actuó como visitante pasivo, sino como participante activo, y asumió incluso ciertas iniciativas en el terreno colonial, como la ocupación del IFNI en 1934. Las relaciones con las naciones hispanoamericanas prevalecieron la política cultural. Se debatió en el Parlamento y en la prensa los temas internacionales, cuando por una razón o por otra la situación internacional así lo aconsejaba. Por lo tanto, la República no se olvidó de las áreas naturales y tradicionales de los intereses españoles: Hispanoamérica, norte de África, Marruecos, Mediterráneo y Portugal. En Hispanoamérica trató de superar los resabios de una vieja metrópoli. En Marruecos, racionalizar la administración del protectorado y solucionar las cuestiones pendientes con Francia: delimitación del protectorado, ocupación del IFNI, revisión del Estatuto de Tánger. Y en el Mediterráneo planeó constantemente sobre su acción exterior, máxime cuando los acontecimientos internacionales obligaron a detener la atención sobre esa área prioritaria para los intereses de España. Conferencia de Estresa, conversaciones Laval-Mussolini sobre el tema de Abisinia. Con Portugal finalmente trató y parcialmente logró durante el segundo bienio atenuar la desconfianza siempre latente hacia el vecino español más poderoso, el viejo temor al peligro español. Por lo tanto, se puede decir que la República no redujo su política exterior solamente a la Sociedad de Naciones, sino que no se olvidó de lo expuesto anteriormente. Sobre el tema de Portugal, habría que hacer un vídeo sobre las relaciones que la Segunda República tuvo en toda... Bueno, porque aquí hablamos del segundo bienio, pero
en el primer bienio, y en este caso hablaríamos de la Unión Ibérica, la famosa Unión Ibérica, que no se produjo, pero vamos, que daría lugar a realizar un vídeo hablando sobre ese tema, pero hoy no es el día. La República necesitaba asegurarse el compromiso de sus funcionarios internacionales. Para intentar solucionarlo, las Cortes del primer bienio activaron de inmediato la aplicación de un decreto de jubilación anticipada, al que se acogieron aquellos diplomáticos que estaban en situación de hacerlo o que no querían renunciar de su compromiso monárquico. Se ha dicho que esto desarmó los cuadros de la diplomacia española, pero la realidad fue otra. La base del funcionariado siguió en su puesto y también lo hicieron acreditados diplomáticos como José de Aguinaga, subsecretario de Estado desde mayo de 1934 hasta marzo de 1936, o Julio López Oliván, que sirvieron lealmente a la República. Lo lamentable de esta decisión tendría consecuencia, y por lamentable entiendo la demasiada confianza mostrada porque muchos puestos intermedios del Ministerio de Estado siguieron a cargo de monárquicos y, como es sabido, y así se pone de relieve en los siguientes capítulos del libro que ahora os voy a aconsejar, algunos cónsules e incluso embajadores que sirvieron a la República acabaron abandonándola en los momentos cruciales del golpe de Estado de los fascistas. ¿Habéis oído hablar del premio que lleva el nombre de Salvador de Madariaga? Porque Salvador de Madariaga era un prohombre, según lo refleja el libro de Ángeles Ejido. Sí, señoras y señores, un libro muy interesante que os aconsejo y que os pondré en la descripción del vídeo: La Segunda República y su proyección internacional. Y en este capítulo que he leído, porque me he leído el libro inmediatamente cuando ha estado en mis manos, este capítulo, la proyección exterior de España en los años 30, es muy interesante. Continúo. Repito esto porque se olvida. El otro día se habló que se había concedido un premio a un periodista de televisión española. El otro día, hace ya tiempo. El premio lleva el nombre de Salvador de Madariaga, como he dicho anteriormente. Salvador de Madariaga era un prohombre, según lo refleja el libro en el siguiente texto que os voy a decir. La vocación internacionalista, además de en el texto constitucional, quedó reflejada también en la reflexión y en la actuación de significados prohombres republicanos: Salvador de Madariaga, Fernando de los Ríos, Luis de Zulueta e incluso Manuel Azaña o Niceto Alcalá Zamora, que han dejado testimonio de ella. El más conocido, sin duda, es Salvador de Madariaga. Tuvo un papel esencial como representante español en la Sociedad de Naciones ininterrumpidamente entre 1931 y 1936, y contribuyó con su entusiasmo y preparación personal al reconocimiento y al prestigio de la joven república en el organismo ginebrino. Madariaga era un intelectual de prestigio, buen conocedor de lenguas extranjeras, idiomas, brillante conferenciante y solvente delegado en las asambleas de Ginebra. No puede negársele su entrega y su dedicación, y tampoco la fidelidad al nuevo régimen que desde el primer momento demostró. Esto es un texto extraído del libro que, repito, que os recomiendo que os leáis. Yo me lo he leído de una tacada. El libro, repito, La Segunda República y su proyección internacional, de Ángeles Ejido, Madrid, Catarata, 2017. Y el capítulo en concreto es las implicaciones internacionales de la Guerra Civil Española. A mí me ha gustado
gustado mucho este libro. Bueno, continúo. En el plano internacional, la República actuó como una pequeña potencia demoliberal y neutral en medio de la crisis internacional de los años 30. La Segunda República le tocó una época difícil. La España republicana tenía mucho que acometer en el plano nacional. Había una España, tenían como herencia una España muy atrasada y se propusieron modernizarla. Y esto era un trabajo titánico, que al final no se consiguió. Por eso que, como tuvo mucho que acometer en el plano nacional, aún le quedó fuerzas para tener presencia internacional antes de su repliegue, cuando ya había un gran ambiente prebélico en Europa. Este repliegue se produjo a causa del rearme alemán. La guerra de Mussolini en Etiopía, los intereses en el Mediterráneo de las grandes potencias como Gran Bretaña, la cual necesitaba la condena explícita de Italia, que en España se tradujo en grandes debates. También Francia perdió protagonismo en favor de Gran Bretaña en la cuestión del desarme alemán. En relación con la actuación de la Italia fascista en Etiopía, había dentro de la República los que querían su condena, los seguidores a ultranza de los intereses de Gran Bretaña, y también estaba la derecha, la SEDA, CEDA, ya con su política filofascista, que no quería la condena de Italia. Sabéis que Italia tenía al fascista Mussolini. Y ya con el triunfo del Frente Popular, las cartas estaban echadas y los fascistas iban ocupando posiciones. La conferencia de desarme puso en evidencia que la defensa del pacto a menudo escondía la defensa de los intereses de las grandes potencias. Francia era quien llevaba la iniciativa y quería asegurarse que Ginebra impidiese el rearme alemán. En este contexto se produjo la visita oficial de Herriot a España y la polémica de Azaña, que no estaba dispuesto a ir más allá de los límites del pacto. Francia, desprestigiada por el fracaso de la conferencia de desarme, de la que casi unánimemente se le consideraba culpable, cede el protagonismo a Gran Bretaña. Y es Londres ahora quien lleva la iniciativa en materia de desarme. Resurge la idea de un Locarno mediterráneo. Los acontecimientos siguen. Alemania se retira de la Sociedad de Naciones en octubre de 1933. A partir de entonces Ginebra sale herida de muerte. La Sociedad de Naciones sale herida de muerte. En el año 1934 significa la vuelta a la inflexible neutralidad y se pone de manifiesto el fracaso de la conferencia de desarme. La inflexible neutralidad española, como pasó en la Primera Guerra Mundial. Ni Londres puede frenar lo inevitable, ni el grupo de los 8, que ahora se reduce a 6, es capaz de lograr la vuelta de Alemania a la normalidad. Hitler lo tenía todo decidido. Y bueno, antes de acabar con el desarrollo de esta primera respuesta de las relaciones internacionales de la Primera República, y con vuestro permiso, porque me voy a pasar de tiempo, quiero indicar que el libro me ha gustado mucho, el libro que os he comentado anteriormente, y por ello me lo leí en
un solo día, y para mí no bastaba hablar de este libro en pocos minutos. No tiene desperdicio, y cuando más avanza en sus capítulos, más interesante se vuelve. Hay unas cosas que a mi opinión destaca, sobre todo, y es cuando nos habla del Reino Unido en su relación con la República Española y posterior golpe de Estado, que desembocó en la Guerra Civil. El papel que desempeñaron los servicios de inteligencia de Gran Bretaña, el que no se hayan desclasificado todavía documentos de aquella época, de aquellos servicios secretos, el hecho de que Winston Churchill fuera un gran monárquico y por lo tanto defensor de esa rancia monarquía española encarnada en Alfonso XIII y su esposa inglesa de sangre azul. Y bueno, también se nos habla en el libro del racismo, o de una especie de superioridad de aquel... Bueno, se nos habla en el libro del racismo y de una especie de superioridad de los anglos sobre los españoles de la época. Una especie de superioridad de los anglos sobre los españoles de la época. También de la traición de muchos diplomáticos españoles hacia la República en esa embajada de Londres, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto me ha llamado mucho la atención. Se habla en el libro de racismo o de una especie de superioridad de ellos sobre los españoles de la época, de los británicos, y también la traición de muchos diplomáticos españoles hacia la República en esa embajada de Londres. Yo creo que la posición del Reino Unido en aquella época como potencia vencedora de la Primera Guerra Mundial e imperio colonial, Gibraltar incluido, influyó en otros países. Primero en defensa de una recién nacida República Española. Y segundo, en la petición de ayuda que realizó la República, el régimen democrático, a las demás democracias cuando ésta se vio amenazada por los fascismos y la derecha ultracatólica más rancia en España, incluido la Iglesia de aquella época y el propio Vaticano. Y esto es muy importante. La posición del Reino Unido en aquella época como potencia vencedora de la Primera Guerra Mundial e imperio colonial influyó en otros países. Primero en defensa de una recién nacida República Española. Primero se defendió. Y segundo en la petición de ayuda que esta república realizó a las demás democracias cuando ésta se vio amenazada por los fascismos y la derecha ultracatólica más rancia en España, incluido la Iglesia de aquella época y el propio Vaticano. Aunque otras partes del libro no tienen desperdicio, por ejemplo, cuando se habla del papel de Estados Unidos y su embajador en España, Roosevelt supo ver que este conflicto llegaría a internacionalizarse, como sucedería poco después. Puso en marcha algunos proyectos para intentar ayudar a la República, como el ejemplo del levantamiento del embargo de armas, que no cuajó, y las numerosas iniciativas humanitarias que, junto a su mujer, quiso poner en marcha. En la Guerra Civil Española existieron los mismos actores que en la Segunda Guerra Mundial: fascistas, comunistas y demócratas. Desgraciadamente, los demócratas eran mayoría de nacionalidad española, aunque hubo muchos brigadistas internacionales, como los 2.500 que vinieron de Estados Unidos y de otras naciones. Los fascistas alemanes e italianos, con sus respectivos estados, sí estuvieron en ese escenario. También la intermitente ayuda soviética, pero desgraciadamente las grandes democracias no estuvieron presentes, al menos sobre el terreno.
ayudando a terminar con un fascismo que se iba a comer su primera víctima democrática. Y esta fue la Segunda República Española. Yo también me hago otra pregunta. ¿Acaso eran peligrosos bolcheviques todos esos republicanos españoles? Todos sabemos que las grandes democracias terminarían aliándose con la Unión Soviética para acabar con la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini. ¿No tenían el mismo derecho los republicanos españoles a buscar esos mismos aliados? ¡Qué hipocresía por parte de muchas naciones democráticas de aquel fatídico momento! Es cierto que el Partido Socialista se radicalizó. Sí, señoras y señores, es cierto que el Partido Socialista se radicalizó, pero hubo hombres en sus filas que no. Había radicales como los hay hoy en día, tanto de derechas como de izquierdas. También el anarquismo, el independentismo, pero hemos de saber, y yo lo tengo claro, que la Segunda República Española era un régimen liberal democrático, a imagen y semejanza con otros países de aquella época, y me atrevería a decir casi con los mismos problemas de radicalismo. Con una constitución avanzada para aquella época, ¿no es acaso cierto que el Reino Unido tuvo problemas con el independentismo? ¿No es acaso cierto que persiguió sistemáticamente a los comunistas o por el simple hecho de parecer comunistas al defender derechos laborales? ¿No es cierto que en las colonias del Reino Unido faltaban los derechos fundamentales? Muchas veces me pregunto hasta qué punto el Reino Unido era en aquella época un auténtico régimen democrático. Hago tanto hincapié en el Reino Unido porque fue el adalid de la no intervención. Sí, señoras y señores, hago tanto hincapié en el Reino Unido porque fue el adalid de la no intervención, capaz de convencer a Francia, Léon Blum, e incluso a Estados Unidos para que no tomara partido por los demócratas españoles. Francia, con Léon Blum, que fue el jefe de gobierno en 1936 hasta su dimisión en junio de 1937. Blum fue uno de los líderes de la sección francesa de la Internacional Obrera, CFIO, y encabezó los gobiernos del Frente Popular en Francia. Este hombre fue convencido por el Reino Unido para que no ayudara a la España republicana, aunque antes sí estuvo dispuesto a hacerlo. Sabemos que en España gobernó el Frente Popular, al igual que ocurrió en Francia. Al final Francia acabaría invadida por Hitler, pero ellos sí tuvieron la ayuda de miles de republicanos españoles, que a mi opinión no han tenido todavía el reconocimiento merecido. Hay cosas que me han hecho buscar información e investigar por mi cuenta, como el tardío intercambio diplomático con la Unión Soviética, el proyecto de la Federación Ibérica de Azaña, sí señoras y señores, quedaría para otro vídeo, que es muy interesante, el proyecto de la Federación Ibérica de Azaña, la obra de Azaña, la visita de Herriot a España, el embajador francés Herbete, la situación de Portugal de Salazar, la situación en el norte de África, etc. Bueno, y esto es todo, amigos. Espero que os haya gustado el vídeo. Me ha salido un poco largo. Hay algunos comentarios que dicen que vaya chimbote de vídeo. Bueno, es la historia. Algunas veces para unos aburrida cuando la tienen que estudiar, para otros no, porque la historia al que le gusta no es aburrida, es entretenida. Por eso os pido la suscripción y también el me gusta. Hoy no es un gran día para mi garganta, la tengo un poco malita por los vaivenes térmicos de la época. Un saludo y espero que os haya gustado este vídeo. Bueno, este audio, porque el vídeo tampoco tiene mucho que decir. Gracias.